Bueno, para conocer más detalles sobre esta iniciativa vamos a conversar aquí en CNN Chile con uno de los integrantes de la comisión, el senador de la UDI, Hernán Larraín. Senador, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Matilde. Gracias por la invitación. ¿Coincide con el exministro Chadwick que se han perdido 4 años en la tramitación de una ley antiterrorista? Yo creo que en la concertación, hoy nueva mayoría, ha habido una evolución sobre esta materia. Yo creo que los datos y la realidad han hecho cambiar su aproximación al tema. Hay que pensar que en la campaña de la presidenta Bachelet, ella planteaba que no iba a aplicar la ley antiterrorista si era elegida. Y así se dijo en el primer tiempo de este gobierno. Sin embargo, la realidad ha sido más fuerte cuando empezaron a desarrollarse, lamentablemente, hechos de esta naturaleza, terroristas probablemente tales, bajo cualquier concepto de definición, han tenido que aplicarla y ahí han advertido la necesidad de modernizar y de revisar otros aspectos, que no son solo la ley antiterrorista, sino que la necesidad de tener, por ejemplo, un sistema de inteligencia eficaz, adecuado, que se pueda anticipar a los hechos y después fiscales que tengan la especialidad y la capacidad para perseguir delitos de esta naturaleza. Y con ello, entonces, hoy día estamos hablando otro lenguaje y están, afortunadamente, con muy buena disposición para hacer una buena legislación moderna en estas materias. Bueno, el gobierno venía trabajando desde ya hace un tiempo para modificarlo, varios meses antes incluso de que estallara la bomba en el subcentro, que yo creo que fue tal vez un punto de inflexión para acelerar los procesos. Ahora yo le quería preguntar, y uno de los temas que fue bastante debatido fue la existencia de agentes encubiertos. Este proyecto de ley lo contempla. A su juicio, ¿están resguardados los derechos civiles de las personas y los derechos también, digamos, las atribuciones de estos agentes encubiertos? ¿Son las personas responsables, idóneas para realizar este tipo de trabajo? Mire, nosotros no hemos entrado todavía en el estudio del detalle del proyecto porque lo acabamos de recibir hace 3-4 horas atrás. Sin embargo, creo yo que hay elementos positivos. Creo que el senador Espina explicaba un poco el concepto de delito antiterrorista que va a permitir una mayor objetividad. Hoy día el delito antiterrorista no va a ser, como lo plantea la ley actual, cuando alguien comete, por ejemplo, un homicidio, un secuestro o un incendio con la intención de alterar el orden público o generar temor en la población. Va a ser suficiente, antes de cometer el delito, organizarse para eso. O incluso una persona que quiera cometer esos fines ya va a poder considerarse como un terrorista. Una persona sola. Una persona sola. O sea, tenemos grupos, asociaciones ilícitas para cometer actos terroristas, o una persona sola, sea que es adherente a un grupo terrorista o que simplemente lo hace porque quiere lograr esos mismos objetivos. Entonces, ya ampliamos el asunto. Ahora, si esas personas cometen dentro de ese objetivo el homicidio, el secuestro o el incendio, tendrán el juicio por los dos delitos, con lo cual van a tener penas efectivas realmente muy duras. Ahora, lo otro que cambia son los elementos complementarios para poder hacer esto posible, que no lo contempla hoy día la legislación, como lo que usted pregunta, Matilde, respecto de los agentes encubiertos. Y también se van a mantener la protección de los testigos. Los agentes encubiertos son claves porque son la manera de lograr la información que se requiere y que de la manera tradicional no puede. Hoy día mi impresión es que los organismos de inteligencia que hay en Chile lo que hacen es leer con mucho cuidado el diario, pero no tienen capacidad para buscar información de una manera lícita, ordenada. Encubiertos son funcionarios policiales. Van a ser funcionarios policiales que van a estar probablemente adscritos a la agencia de inteligencia y que van, para poder ser agentes encubiertos en un caso determinado, el Ministerio Público, por razones fundadas y con un objetivo delimitado, le va a pedir al juez autorización para que tal persona sea un agente encubierto. Y en ese escenario, este va a tener facultades, va a poder tener una identidad distinta, el Servicio de Registro Civil le va a poder dar una identidad nueva y va a poder avanzar. Ahora, incluso, lo que le ocurre a muchos cuando se infiltran en estos movimientos, que de pronto tienen que participar en hechos que son delitos. Van a tener una eximente de responsabilidad penal, pero no cualquiera, sino que tiene que estar
dentro de lo que se está investigando, tiene que ser proporcional a lo que se hace. Si, por ejemplo, están investigando la colocación de bombas, obviamente poner una bomba no va a ser un eximente, porque va a ser cometer el mismo delito que se investiga. Tiene que tratarse de un delito menor, de una falta pequeña en relación al delito. Por ejemplo, esta asociación claro, por llamada ejemplo, ya desde luego vincularse que pudiera ser un delito, en ese caso no lo va a hacer. Es decir, tiene que estar muy cuidado. Y este es el tipo de cosas que precisamente nosotros vamos a cautelar para que efectivamente hayan agentes encubiertos que puedan desarrollar sus actividades y así prevenir que se cometan delitos terroristas, pero de una manera que no sea dañina ni que sea un pretexto o una justificación para cometer delitos, ni mucho menos para abusar de los derechos humanos. Ahora, senador, bajo la legislación vigente de la actual ley antiterrorista, es bastante difícil, o por lo menos ha sido para los jueces, demostrar efectivamente que se tiene la intención de causar temor en la población para poder aplicar la ley antiterrorista. Con este nuevo proyecto de ley, ¿eso cambia? ¿Se hace un poco más tangible? Porque yo lo veo, dice, los conceptos: asociación criminal terrorista que tenga por fin cometer crímenes de lesa humanidad. Va a perseguir la delincuencia terrorista. ¿Pero qué llamamos delincuencia terrorista? Va a perseguir crímenes que busquen socavar o destruir el orden institucional democrático o imponer exigencias a la autoridad política. Pero eso también cae dentro del arbitrio de los jueces, si van efectivamente a considerar que poner una bomba en el metro está, por ejemplo, socavando o destruyendo el orden institucional. ¿Quedamos en lo mismo que hay antes? No es exactamente lo mismo, pero obviamente siempre hay un objetivo intencional. En general, cuando usted va a cometer, cuando alguien comete un delito, ese delito, para que sea tal, tiene que tener intención, tiene que tener dolo. Porque si tiene culpa, si es negligencia, ya no es un delito, es un cuasi delito y tiene otra penalidad. Siempre la intención hay que acreditarla. Lo que cambia es que hoy día, como le decía yo, alguien comete un homicidio o un secuestro o incendia una pradera con el propósito de hacer algo, entonces se convierte en delito terrorista. Y si no, es simplemente un delito común. Entonces, esto es lo que ha sido difícil, que el delito X, uno de estos que yo le mencionaba, porque es una lista limitada de delitos, se cometa con esa intención. Ahí es donde ha habido la dificultad. Aquí lo que se ha tratado es de diferenciar los hechos. Uno, que se constituye una organización. También está la figura del terrorista solitario, pero es más evidente para poder hacer la diferencia que hay una organización, que se junte un grupo de personas, no que piensa de forma antisistema, no que piensa que sería bueno cambiar todo lo que hay por una cosa distinta, porque eso está dentro de algo que está dentro de la libertad de expresión o de la libertad de pensamiento. Lo que hace es organizarse para, y tiene que tener estructuras, que tiene que tener organización y capacidad. Sí, pero está pensada, para hacer más fácil el ejemplo, está pensado para que esta organización se constituya para cometer esos delitos que así le va a permitir alterar la institucionalidad. Ahora, cuando una persona, a título individual, persigue esas mismas finalidades y comete esos mismos hechos, va a haber también la posibilidad de acreditar su participación como terrorista. Lo que siempre va a ser difícil, pero lo que no podía la ley era solo circunscribirse como se pensó originalmente, y esa fue alguna de las contribuciones que hicimos desde la oposición al proyecto para pedirle al gobierno que no podía dejar al terrorista individual, al que actúa en solitario, pero que su propósito, aunque sea personal, es socavar la institución democrática o lograr que el gobierno o el parlamento o alguien tome una decisión determinada. Ese objetivo hoy día, por las circunstancias, puede perseguirle una persona. Por ejemplo, y eso para es lo que que a se la gente le consideraría quede también claro, un delito terrorista. como ejemplo, una bomba en el metro, bajo esta nueva legislación, ¿sería un acto terrorista? Absolutamente, porque ¿Y una bomba también colocada en la Araucanía es delito terrorista? Mire, no tiene que ver con el lugar donde se ponga, sino que con la intencionalidad. Si se pone en el metro, es evidente que la intención es causar pánico en la gente. Eso es un acto terrorista. Si se pone en un cerro donde no llega nadie,
no está causando pánico y por lo tanto podrá ser juzgado porque está poniendo explosivos, porque pone bombas, pero no constituye un delito terrorista. Si lo pone en un cerro, si lo pone en la Araucanía o si lo pone en el desierto de Atacama. No quedan pero si lo pone en un lugar que puede ser la Araucanía, Santiago o Antofagasta, donde se expone el daño de personas y eso genera pánico en la población, es un delito terrorista. No tiene que ver con el lugar, pero sino que tiene que ver con el objetivo había dicho que con la ley antiterrorista buscando. no se iban a solucionar conflictos sociales. Hoy, con esta ley, ¿es posible aplicarla, cuando se convierta en ley, también en la Araucanía? Pero lo que pasa es que no se trata de una ley que está hecha para una zona. Para una zona, ni está hecha para cuestionar las acciones que un grupo étnico pueda querer desarrollar. Porque hay muchas comunidades mapuches que quieren cambiar el orden constitucional, recuperar tierra y muchas cosas. Y están en su derecho a plantearlo. Pero es muy distinto que se organicen para por la vía de delitos como el incendio, el asesinato o el secuestro de autoridades, conseguir que esas autoridades definan ese proyecto y logren un cambio por la fuerza a través de estos delitos. Eso sería un acto terrorista. Yo no digo que es lo que estén haciendo, pero no tiene que ver con el origen étnico, porque eso lo pueden cometer chilenos de origen mapuche, chilenos de origen alemán, chilenos de origen español o de cualquier origen, porque tiene que ver con los hechos y acciones que cometan. Entonces, nadie puede, ley sí nadie es puede aplicable, tampoco excusarse porque claro, yo soy de tal religión y en virtud de eso puedo cometer ciertos delitos. No puede hacerlo. Simplemente si usted comete y cumple estos delitos, cumple los requisitos para constituir un delito terrorista y además perpetra el homicidio, usted va a sumar esas dos sanciones y va a pasar una temporada casi eterna en la cárcel. Bueno, entonces con esta ley, claro, digamos, no era la misma ley, pero fue una promesa de campaña de la presidenta Bachelet no aplicar la actual vigente ley antiterrorista de la Araucanía, sí podría aplicar la nueva. Pero de hecho ya la aplicó. Hace pocos días, sí, por un hecho que ocurrió en la Araucanía. No puede un territorio del país estar fuera de la aplicación de las leyes. Lo que se trata, y yo creo que el espíritu, es no aplicarle la ley antiterrorista a movimientos sociales por el hecho de ser contestatario o porque hacen movilizaciones. Eso están en su derecho. Exactamente, pero está contemplado bajo esta nueva normativa de que el fundador de un movimiento que después deriva en un accionar terrorista también va a ser sancionado, así como los financistas. Entonces, si una persona, no sé, crea un movimiento anárquico, pero es una persona pacífica y que después este movimiento anárquico deviene en un movimiento terrorista, ¿esa persona también le llega a esta ley? No, porque son dos momentos distintos. Uno puede formar parte de un movimiento anárquico que intelectualmente promueve el cambio del país o hace proclamas o hace movilizaciones y se expresa y dice esto es lo que quiero. Eso es una cosa. Otra distinta es cuando esas ideas pasan a la acción y estas acciones se expresan a través de cometer delitos. Vamos a poner bombas en el metro o en lugares públicos, en los estadios, para generar pánico a la población, de manera que si no se acceden a nuestras peticiones, se van a ver amenazados y aterrorizados porque no nos hacen caso. Ahí, por cierto, los que están en la asociación para cometer esos delitos son los responsables. No un ideólogo de un grupo anarquista, no es suficiente eso. Sino que el grupo anarquista, cuando se convierte en una organización que está disponible para cometer actos con el propósito de socavar las instituciones democráticas, actos delictuales como los que describe la ley, entonces ya no es una organización anárquica que tiene sus fines para expresar ideas distintas, por revolucionarias que sean, sino que estamos en un grupo terrorista que tiene que sufrir las penalidades de la ley, cometan o no los delitos. Si los cometen será más grave la sanción, pero ya por el hecho de constituirse para cometer delitos en esa finalidad es un acto terrorista. Senador, al presentar este proyecto de ley, el ministro Peñalillo agradeció la transversalidad que había tenido el apoyo a esta iniciativa. ¿Ustedes se sienten reconocidos aquí en este proyecto de ley? ¿Sienten que estar incluidos? Mire, yo creo que sí. Yo creo que nosotros hemos visto un buen espíritu tanto del ministro del Interior, Rodrigo Peñalillo, como del ministro de Justicia, José Antonio Gómez,
que han tenido la oportunidad de reunirse con nosotros, se han reunido con Renovación Nacional, con la UDI, nosotros les hemos hecho llegar propuestas, algunas de ellas fueron incorporadas, como ya mencionaba el del terrorista solitario, y hay un espíritu distinto para poder atacar este tema. Nosotros además creemos que no basta con la ley antiterrorista, es necesario cambiar la inteligencia, porque hoy día no existe, y fiscales especializados, para lo cual también hemos hecho planteamientos. En ese esquema, yo siento que estamos atacando este problema como país. Y creo que es la manera de atacar no solamente los problemas más bien de delitos violentos o terroristas, sino que también la delincuencia común. Tengo que confesarle que yo hace 10, 15 años creía que la delincuencia era un problema de la ineficacia de la concertación. Y con los años, y cuando estuvimos en el gobierno, pude darme cuenta que el tema no era solamente de un sector político, que es un problema bastante más complejo y que por lo tanto, más que estar tirándonos las piedras, que no, que es la concertación la débil, no, que es la alianza la que no pudo, yo digo, ¿por qué no trabajamos juntos y tengamos una buena legislación antiterrorista y con los otros complementos que le hacía, una buena modificación de la reforma procesal penal para que termine de su garantismo y que los jueces puedan realmente dejar adentro de la cárcel a quienes cometen esos delitos? En fin, tengamos una actitud distinta. Yo creo que eso lo podemos construir en conjunto y en ese espíritu hemos estado trabajando con el gobierno y desde la Comisión de Constitución esperamos confirmarlo en los próximos meses con mucha dedicación y compromiso. Senador Hernán Larraín, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros conversando sobre este proyecto de ley bastante esperado. Se nos quedaron muchísimos temas en el tapete guardados acá, pero ya habrá tiempo para seguir conversando. Una próxima. Muchísimas gracias por estar con nosotros y ya son las 6 de la tarde con 29 minutos.